Las evidencias materiales indican que este grupo humano conocido como los filisteos estableció centros urbanos de alta densidad, con una estructura social estratificada y un desarrollo tecnológico que, en áreas como la metalurgia y la logística militar, presentaba indicadores de eficiencia superiores a los de las poblaciones circundantes. El presente análisis se propone desarticular las capas de sedimento histórico acumuladas durante 27 siglos para examinar la realidad de esta civilización extinguida. Durante la fase final de la Edad del Bronce, la administración egipcia ejercía una hegemonía operativa sobre la región de Canaán. Enclaves estratégicos como Asdod, Ascalón y Gaza funcionaban como nodos de control logístico y guarniciones militares. Estas ubicaciones eran críticas para la seguridad de los flujos comerciales terrestres entre los centros de poder de Mesopotamia y el delta del Nilo, además de servir como puntos de reabastecimiento para la navegación de cabotaje en el litoral oriental del Mediterráneo. Esta infraestructura generaba excedentes económicos significativos para el Estado egipcio. Sin embargo, en la transición entre los siglos XIII y XII antes de nuestra era, se registró un fenómeno de desestabilización sistémica en la cuenca del Mediterráneo oriental. El imperio hitita, tras siglos de dominio en Anatolia, experimentó un colapso institucional total. Simultáneamente, los centros palaciegos de la cultura micénica en territorio griego fueron objeto de procesos de ignición y destrucción estructural. En la zona de Siria, se documentó la neutralización y abandono de múltiples asentamientos fortificados en un intervalo temporal reducido. Los estudios paleoclimatológicos, basados en el análisis de depósitos polínicos en estratos geológicos correspondientes al año 1250 antes de nuestra era, confirman una fase de estrés hídrico severo y prolongado. Esta crisis climática actuó como un catalizador para un colapso en cascada de las estructuras de civilización desde el área del Egeo hasta el Levante meridional. En este contexto de disrupción social y carestía de recursos, emergieron conglomerados tribales con alta movilidad conocidos técnica y colectivamente como los pueblos del mar. Estas agrupaciones no constituían una unidad política homogénea, sino un flujo migratorio derivado del desplazamiento forzado por la quiebra de sus ecosistemas de origen. El primer registro de interacción bélica entre la administración egipcia y estos grupos se sitúa en el año 1208 antes de nuestra era, durante el ciclo de gobernanza de Merenta. En este periodo, se produjo una incursión coordinada por una coalición líbica, que integraba a diversos contingentes extranjeros. La respuesta militar de Merenta consistió en una movilización de fuerzas que resultó en la interceptación y neutralización de los invasores, con la consiguiente captura de activos humanos para su procesamiento como prisioneros de guerra. Este estado de inestabilidad fue interpretado por las poblaciones del sur de Canaán como una oportunidad para el cese de la tributación y la expulsión de las unidades de ocupación egipcias. La contraofensiva de Merenta fue de carácter punitivo y de alta intensidad, resultando en la devastación de la infraestructura regional. Según la documentación epigráfica de la época, ciudades como Ascalón y Geser fueron reducidas operativamente, mientras que otros grupos poblacionales sufrieron una merma demográfica crítica que comprometió su continuidad de linaje. La oleada migratoria de mayor magnitud alcanzó el territorio bajo control egipcio durante el ejercicio del poder de Ramsés III. Dentro de este flujo se identificó al grupo denominado en las fuentes jeroglíficas como los Peleset. Las referencias técnicas fundamentales sobre este grupo se localizan en los relieves del complejo de Medinet Abu y en el papiro Harris. La iconografía de estos registros describe a combatientes equipados con indumentaria especializada, tocados de estructura plumaria, protecciones torácicas segmentadas y armamento avanzado. Las crónicas oficiales sostienen que las fuerzas de Ramsés III lograron la contención de estos avances tanto en el frente terrestre como en el marítimo. Tras la neutralización del conflicto, la administración central optó por una estrategia de reasentamiento controlado. El proceso de reubicación de los contingentes Peleset en el sur de Canaán se ejecutó bajo la supervisión directa de la administración de Ramsés III. Los asentamientos principales se establecieron en los núcleos urbanos de Gaza, Asdod y Ascalón, mientras que el grupo denominado Ker fue desplazado hacia el puerto septentrional de Dor.
El análisis de los depósitos estratigráficos correspondientes a esta fase de transición no arroja evidencias de horizontes de destrucción por fuego o trauma bélico generalizado, lo que sugiere que la transferencia de población se realizó mediante un protocolo de asentamiento pactado, o, al menos, institucionalizado por el Estado egipcio. La intención estratégica de esta medida era la creación de un cordón sanitario o estado tapón compuesto por elementos extranjeros altamente capacitados en el combate para actuar como primera línea de defensa frente a futuras incursiones de otros grupos migratorios. A pesar de su posición de privilegio militar, los Peleset constituían una minoría demográfica en comparación con la población autóctona de origen semita que habitaba la región. Con el transcurso de las décadas, se produjo un proceso de hibridación cultural y biológica. Esta fusión entre el sustrato local y los recién llegados dio origen a la entidad étnica que las fuentes hebreas posteriores denominarían Filistim. Hacia el inicio del siglo XII antes de nuestra era, esta sociedad se consolidó como una confederación de 5 ciudades-estado, estructura técnica conocida como la Pentápolis Filistea: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. La arquitectura política de esta confederación presentaba una característica única en el contexto del Próximo Oriente Antiguo. Cada unidad urbana estaba bajo la autoridad de un mandatario designado con el título técnico de Seren, aunque cada Seren ejercía una gobernanza autónoma sobre su respectiva jurisdicción interna. La Pentápolis operaba como un bloque monolítico en materia de relaciones exteriores y operaciones militares. Este sistema de toma de decisiones colegiadas otorgaba a la Confederación una cohesión operativa que superaba a las organizaciones tribales fragmentadas de sus vecinos. El origen geográfico de los Peleset ha sido objeto de extensos debates en la historiografía y la arqueología forense. La tradición literaria identifica una patria de origen denominada Caftor, término que la lingüística comparada asocia con la isla de Creta, denominada Keftiu por los egipcios y Captar en los registros asirios. Los indicadores de cultura material refuerzan de manera contundente la conexión con la cuenca del Egeo. La producción cerámica filistea inicial, aunque fabricada con arcillas locales de Canaán, replica con exactitud los patrones morfológicos y decorativos de la cerámica micénica y chipriota del Heládico reciente 13. Asimismo, la introducción de nuevas tipologías domésticas marca una ruptura con las tradiciones cananeas previas. En los estratos filisteos comienzan a documentarse hogares circulares construidos con guijarros marinos, una técnica de acondicionamiento de espacios habitacionales común en el ámbito insular egeo pero inexistente en el levante continental. Estos hogares no solo servían para la preparación de alimentos, sino que funcionaban como centros de actividad social, importando un modelo de vida mediterráneo a la costa asiática. Sin embargo, mientras la base material mantenía estos rasgos distintivos, la esfera ideológica y lingüística empezaba a mostrar signos de una rápida adaptación al entorno semítico circundante. A pesar de la sólida evidencia egea, la investigación contemporánea ha explorado vectores de origen alternativos, como la región de la actual Siria septentrional. Esta línea de investigación se fundamenta en registros epigráficos en lengua luvita que mencionan una entidad política denominada Walistin o Palistin. La alternancia fonética entre las consonantes labiales en los dialectos de Anatolia sugiere una posible relación etimológica con el término Peleset. No obstante, las excavaciones en la capital de este estado sirio revelan una cultura material predominantemente neo-hitita, sin los rasgos distintivos egeos observados en el levante meridional. Los datos sugieren que, si existió un contingente Peleset en el norte, este fue asimilado por la estructura demográfica sirio-hitita de manera casi inmediata, o bien representó una migración paralela y diferenciada. Un hito en la resolución de esta incógnita se produjo en el año 2019, tras la publicación de los resultados de análisis paleogenómicos realizados en restos óseos procedentes de cementerios filisteos de la Edad del Hierro. El estudio de ADN antiguo reveló que los individuos de los estratos iniciales poseían un componente genético de origen europeo, meridional que oscilaba entre el 25% y el 70%. Este perfil genético presenta afinidades estadísticas con poblaciones históricas de Creta, Cerdeña y la península ibérica.
Estos datos confirman que los Peleced no eran un grupo étnico estanco, sino una amalgama de linajes procedentes de diversas zonas del Mediterráneo occidental y central, unidos por una cultura material común y una necesidad compartida de reasentamiento. La esfera lingüística de esta población inicial es difícil de reconstruir debido a la escasez de registros escritos directos, los escasos términos preservados en fuentes externas y la onomástica sugieren una afiliación con las lenguas indoeuropeas. Se han documentado inscripciones en soportes cerámicos con caracteres que guardan similitudes morfológicas con el silabario lineal chipriota, aunque la falta de un corpus textual extenso impide un desciframiento definitivo. Lo que resulta técnicamente notable es la velocidad de la transición lingüística. En menos de 2 siglos, la población filistea adoptó el alfabeto fenicio y una lengua semítica local para sus funciones administrativas y cotidianas. Hacia mediados del siglo XI antes de nuestra era, el escenario geopolítico del Levante meridional experimentó una transformación crítica. El Estado egipcio entró en una fase de fragmentación institucional y crisis dinástica, lo que derivó en una retracción de sus capacidades de proyección de poder en los territorios periféricos de Canaán. La ausencia de supervisión administrativa por parte del delta del Nilo permitió a la Confederación Filistea consolidar una autonomía operativa total. Este vacío de poder facilitó la expansión de la influencia de la Pentápolis hacia el interior del continente, donde colisionaron con los intereses de agrupaciones tribales emergentes, principalmente los grupos proto-israelitas situados en las tierras altas, así como con los colectivos amalecitas y edomitas en el sector meridional. El análisis de la interacción bélica entre la Pentápolis y estas agrupaciones revela una clara asimetría de capacidades durante las fases iniciales. La ventaja estratégica de la Confederación Filistea se fundamentaba en 2 vectores principales, la cohesión política y la superioridad tecnológica, mientras que los grupos tribales del interior presentaban una estructura de mando atomizada y carecían de una autoridad centralizada capaz de coordinar grandes movilizaciones de recursos. Las 5 ciudades filisteas actuaban bajo una doctrina militar unificada. La toma de decisiones colegiada permitía la concentración de fuerzas en puntos críticos del frente de batalla, superando la resistencia local de clanes que operaban de manera aislada. El segundo vector de superioridad era el monopolio tecnológico sobre la metalurgia del hierro. El registro arqueológico confirma que los filisteos fueron los introductores de la fundición industrial de hierro en el Levante, una técnica de procesamiento térmico que permitía la producción masiva de armamento con una dureza y capacidad de corte superiores al bronce tradicional. Se han documentado depósitos de armas de hierro, espadas de doble filo, puntas de lanza con nervadura central y hachas de combate, que otorgaban a las unidades de infantería filistea una letalidad disruptiva en el campo de batalla. Existen indicios de que la Confederación implementó políticas de control de exportación de esta tecnología, restringiendo el acceso de las poblaciones semitas locales a los procesos de forja para mantener su ventaja táctica. Esta combinación de factores resultó en una fase de hegemonía filistea que se extendió por gran parte del territorio central de Canaán. Las crónicas de la época describen la captura de activos religiosos y simbólicos de gran valor para las tribus del interior, así como el establecimiento de guarniciones y sistemas de recaudación de tributos en asentamientos que anteriormente gozaban de autonomía. Sin embargo, hacia el cambio de milenio, este estado de sometimiento actuó como un factor de presión que catalizó la unificación de los grupos tribales rivales. La necesidad de neutralizar la amenaza filistea impulsó la transición de estas agrupaciones hacia modelos de monarquía centralizada, marcando el inicio de un equilibrio de fuerzas más disputado, y el fin de la supremacía absoluta de la Pentápolis en la región. Hacia el año 1000 antes de nuestra era, la presión constante ejercida por la Confederación Filistea catalizó una reconfiguración política sin precedentes en las tierras altas de Canaán. Las agrupaciones tribales, tradicionalmente fragmentadas, iniciaron un proceso de consolidación bajo una autoridad monárquica única, representada inicialmente por la figura de Saúl. Este cambio estructural permitió una movilización de recursos humanos y logísticos más eficiente, equilibrando las capacidades de combate en el frente de batalla.
Las crónicas de este periodo documentan una serie de enfrentamientos de intensidad variable, donde la superioridad tecnológica filistea comenzó a ser desafiada por la masa crítica de las fuerzas de infantería unificadas del interior. En este contexto de conflicto simétrico, emerge la figura táctica del campeón, o combatiente de élite destinado a la resolución de disputas mediante el combate singular. El caso más documentado en la tradición regional es el de un individuo de biometría excepcional, originario de la ciudad de Gat. Desde una perspectiva de análisis forense y antropológico, las descripciones de este combatiente sugieren una estatura fuera de los rangos estándar para la población de la Edad del Hierro, lo que en términos clínicos podría asociarse a condiciones de gigantismo hipofisario o variaciones genéticas extremas. El equipamiento descrito para este tipo de guerreros, protecciones craneales de metal, cotas de malla de gran tonelaje y armamento de largo alcance, refleja una inversión significativa de recursos en unidades de choque individuales destinadas a la guerra psicológica y la ruptura de líneas enemigas. Resulta técnicamente relevante un hallazgo arqueológico realizado en el yacimiento de Tel Es-Safi, identificado como la antigua ciudad de Gat. En estratos correspondientes al siglo IX antes de nuestra era, se localizó un fragmento cerámico, ostra con que contiene una inscripción con caracteres proto-cananeos. El texto presenta una variante onomástica que los especialistas vinculan etimológicamente con el nombre del campeón de Gat mencionado en las crónicas, aunque la identificación de este resto material con un individuo específico es una hipótesis que requiere cautela científica. La evidencia confirma que la estructura antroponímica de la ciudad incluía nombres de ese tipo, validando la autenticidad del entorno cultural descrito en los relatos de conflicto. La transición del liderazgo en las tierras altas hacia la figura de David marcó un punto de inflexión estratégico. Es de notar, desde un análisis de inteligencia política, que antes de consolidar su poder, este líder operó como un activo militar externo mercenario dentro de las estructuras de la Confederación Filistea, específicamente al servicio del mandatario de Gat. Este periodo de colaboración permitió a las fuerzas del interior asimilar tácticas de combate y conocimientos metalúrgicos de los filisteos. Tras asumir la soberanía total, este conocimiento fue aplicado en una serie de campañas ofensivas que resultaron en la neutralización de la hegemonía de la Pentápolis, la destrucción documentada de centros urbanos como Ecrón y Gat a mediados del siglo X antes de nuestra era indica una degradación de las capacidades defensivas filisteas y el inicio de una fase de repliegue territorial. Las derrotas militares sufridas a mediados del siglo X antes de nuestra era provocaron una desestabilización profunda en la arquitectura institucional de la Confederación Filistea. El registro arqueológico de este periodo muestra horizontes de destrucción térmica y colapso estructural en núcleos urbanos clave como Ecrón y Gat, lo que indica incursiones de alta intensidad que comprometieron la integridad física de estos centros de poder. Esta degradación de las capacidades defensivas forzó una reconfiguración política radical. El sistema de gobernanza colegiada de los 5 serenes fue desarticulado. En su lugar, cada ciudad-estado evolucionó hacia un modelo de monarquía absoluta e independiente, fragmentando la unidad de acción que había caracterizado a la Pentápolis durante los 2 siglos previos. A pesar de esta atomización política, las ciudades filisteas demostraron una notable resiliencia operativa, aunque se vieron obligadas a aceptar un estatus de vasallaje temporal y a la transferencia de excedentes económicos en forma de tributos hacia la monarquía unificada de las tierras altas. Conservaron sus estructuras administrativas internas y su identidad cultural diferenciada. Este periodo de subordinación fue, sin embargo, transitorio. Hacia el año 930 antes de nuestra era, la entidad política rival del interior experimentó un proceso de secesión que derivó en la formación de 2 estados menores, Israel en el sector septentrional y Judá en el meridional. Esta división sistémica de sus adversarios permitió a las ciudades filisteas recuperar una autonomía de maniobra significativa. Durante el siglo IX antes de nuestra era, se documenta un resurgimiento de la agresividad militar filistea. En el año 843, se registró una operación ofensiva coordinada entre contingentes filisteos y agrupaciones árabes que resultó en la infiltración y saqueo de Jerusalén, la capital del estado de Judá.
Esta acción demuestra que, a pesar de la fragmentación de la antigua Pentápolis, las ciudades costeras aún poseían la capacidad logística para proyectar fuerza de manera efectiva, fuera de sus fronteras. No obstante, este repunte de influencia regional coincidió con el ascenso de una nueva potencia hegemónica en el horizonte norte, el Imperio Neoasirio. El inicio del declive de la soberanía filistea fue paralelo al auge comercial de Fenicia. Los centros urbanos fenicios, como Tiro y Sidón, lograron el control casi absoluto de las rutas de intercambio marítimo en el Mediterráneo, lo que redujo el peso específico de los puertos filisteos en el comercio internacional. Enclaves estratégicos que anteriormente orbitaban en la esfera filistea, como Jaffa y Dor, pasaron a ser administrados por intereses fenicios. Esta erosión de la base económica y territorial dejó a las ciudades filisteas en una posición de vulnerabilidad crítica ante la inminente expansión asiria. En el año 735 a.C., bajo la dirección de Tiglat-Pileser III, la maquinaria militar asiria inició una serie de campañas destinadas a la anexión de los estados del Levante, marcando el fin de la era de los reinos independientes en Canaán. La campaña militar de Tiglat-Pileser III en el año 735 a.C. introdujo un nuevo paradigma de dominación en el Levante meridional. Tras consolidar su hegemonía en los frentes de Anatolia y Urartu, la maquinaria de guerra siria dirigió su capacidad de proyección de fuerza hacia los nodos económicos del litoral cananeo. Ante esta amenaza existencial, se documentó la formación de una coalición defensiva de amplio espectro, integrada por los reinos de Damasco e Israel, diversas entidades fenicias lideradas por Tiro, agrupaciones tribales árabes y los núcleos urbanos filisteos de Gaza y Ascalón. Resulta técnicamente relevante señalar que el Estado de Judá, bajo la administración de Acaz, optó por una estrategia de alineamiento con la potencia siria, operando como un activo colaboracionista en la región. Las operaciones ofensivas asirias se prolongaron durante varios ciclos estacionales, culminando en el año 732 a.C. con la neutralización total de la resistencia aramea y la caída de Damasco. La contundencia de la victoria siria provocó el colapso inmediato de la moral operativa de la coalición. Las ciudades filisteas, tras evaluar la simetría de fuerzas, procedieron a la entrega de plazas y a la aceptación de un estatus de vasallaje formal ante el Imperio Neoasirio. A partir de este hito, las ciudades de la antigua Pentápolis fueron integradas en la estructura provincial y tributaria siria, perdiendo su capacidad de decisión soberana en materia de política exterior. En este escenario, el Estado egipcio, que había superado su fase de inestabilidad interna, emergió como un actor de desestabilización indirecta. La estrategia egipcia consistía en incentivar procesos de insurgencia en las provincias asirias de Canaán, utilizando a los reinos de Israel, Judá y las ciudades filisteas como una zona de amortiguamiento o buffer zone, para evitar un contacto fronterizo directo con la potencia mesopotámica. No obstante, el apoyo egipcio a estas rebeliones era predominantemente retórico o logístico limitado, careciendo de la movilización de efectivos militares necesarios para alterar el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla. Este patrón de insurgencia y represión se repitió de manera cíclica durante los 2 siglos siguientes. Cada episodio de inestabilidad en el centro administrativo asirio era interpretado por las élites locales filisteas como una ventana de oportunidad para el cese de la tributación, siempre bajo la promesa de intervención egipcia que rara vez se materializaba en términos tácticos. En el año 724 a.C., tras la ruptura del pacto tributario por parte de Israel, las fuerzas de Salmanasar Bechica y Sargón II ejecutaron una operación de asedio y destrucción sobre Samaria, procediendo a la deportación masiva de sus cuadros demográficos. Este precedente de limpieza administrativa, mediante el desplazamiento forzado de poblaciones, se convertiría en una herramienta estándar de control asirio que pronto afectaría de manera directa a los centros urbanos de la costa filistea. Hacia el año 712 a.C., se registró un nuevo episodio de insurgencia coordinada en los núcleos urbanos de Ekron y Gat. Estas ciudades, incentivadas por la promesa de apoyo logístico y militar del Estado egipcio, procedieron al cese unilateral de la transferencia de tributos al tesoro asirio. La respuesta de Sargón II
fue una operación de pacificación de alta intensidad, que resultó en el asedio y la posterior neutralización de ambas plazas en un intervalo de 2 años. El registro arqueológico confirma horizontes de destrucción estructural en Gat, lo que supuso una degradación definitiva de su importancia política. Ekron, no obstante, experimentó un proceso de reconstrucción acelerada bajo supervisión asiria, siendo reconfigurada como un centro de producción especializada para el mercado imperial. Este patrón de resistencia y represalia alcanzó un punto crítico en el año 704, antes de nuestra era, durante el ciclo de gobernanza de Sennacherib. En este periodo, el reino de Judá, bajo la administración de Ezequías, lideró un movimiento sedicioso que involucró activamente a diversas facciones filisteas. La contraofensiva asiria fue devastadora. Las crónicas de Sennacherib detallan la captura de 46 ciudades fortificadas y el desplazamiento forzado de miles de individuos. Aunque Jerusalén logró evitar la ocupación total mediante la capitulación y el pago de una indemnización financiera masiva, la infraestructura regional quedó severamente comprometida. Paradójicamente, los periodos de estabilidad administrativa dentro de la Pax Asiriaca permitieron que las ciudades filisteas experimentaran un crecimiento económico sin precedentes, al quedar integradas en una red comercial de escala continental, que abarcaba desde el Golfo Pérsico hasta el delta del Nilo. Las urbes costeras se transformaron en gigantes logísticos. Durante el siglo VII antes de nuestra era, Ekron alcanzó una extensión de 35 hectáreas, convirtiéndose en una de las mayores aglomeraciones urbanas del Próximo Oriente. El análisis de la planificación urbana revela una transición de asentamientos orgánicos a un modelo de zonificación clara, murallas defensivas reforzadas, barrios residenciales de alta densidad, fundamentalmente, complejos industriales de gran escala. Especialización productiva de Filistea en esta fase se centró en la industria oleícola. Las excavaciones en Ekron han documentado la existencia de más de un centenar de prensas industriales de aceite de oliva situadas estratégicamente a lo largo del perímetro interior de las murallas. Los cálculos de ingeniería sobre la capacidad de estas instalaciones sugieren una producción potencial superior a las 1000 toneladas anuales de aceite. Este volumen de excedentes superaba con creces las necesidades de consumo local, lo que indica que Filistea operaba como el principal nodo de exportación de lípidos vegetales del mundo antiguo. Bajo la tutela siria, los filisteos transitaron de una economía de subsistencia y conflicto a un modelo de capitalismo industrial temprano, elevando el estándar de vida de sus élites administrativas a niveles de opulencia documentados en la arquitectura palaciega de la época. A finales del siglo VII antes de nuestra era, el sistema de equilibrio de poder en el Próximo Oriente experimentó una reconfiguración traumática. El imperio neoasirio, debilitado por procesos de inestabilidad dinástica y el desgaste de sus capacidades logísticas, sufrió un colapso institucional acelerado frente al ascenso de la coalición medo-babilónica. Paralelamente a esta crisis de seguridad regional, la base económica de las ciudades filisteas comenzó a mostrar signos de fatiga sistémica. La hegemonía industrial oleícola de Ekron se vio comprometida por la irrupción de nuevos actores comerciales en la cuenca del Mediterráneo. Los griegos jonios. El dinamismo de la navegación jonia reactivó los flujos de intercambio en el sector meridional, introduciendo excedentes de aceite de oliva a precios más competitivos, lo que erosionó las cuotas de mercado filisteas en el delta del Nilo y otras áreas de influencia. La desarticulación del control asirio en el año 612 antes de nuestra era generó un vacío de poder que las ciudades filisteas intentaron capitalizar mediante un breve retorno a la soberanía plena. Sin embargo, este intervalo de autonomía fue interceptado por la expansión del imperio neobabilónico bajo el mando de Nabucodonosor II. En el año 604 antes de nuestra era, la maquinaria de guerra babilónica inició una campaña de anexión en el corredor levantino. El registro arqueológico de este periodo proporciona evidencias contundentes de una política de tierra quemada, gruesas capas de ceniza y escombros en los niveles de ocupación de Ascalón confirman una operación de asedio y destrucción de alta intensidad. Las crónicas babilónicas registran con precisión técnica la neutralización de la resistencia, la captura del mandatario local y la degradación de la infraestructura urbana.
Ese mismo ciclo operativo resultó en la neutralización de Gaza y la destrucción estructural de Ekron tras un fallido intento de insurgencia. A pesar de las solicitudes de apoyo logístico enviadas por las élites filisteas hacia la administración egipcia, en un último intento por restaurar la zona de amortiguamiento costera, el Estado egipcio optó por una política de no intervención, permitiendo la consolidación del dominio babilónico. Tras 6 siglos de presencia ininterrumpida en el litoral de Canaán, la independencia política de la Confederación Filistea llegó a su término definitivo. La estrategia de ocupación babilónica no se limitó a la subordinación tributaria, sino que implementó protocolos de deportación selectiva de los cuadros demográficos dirigentes hacia Mesopotamia. Las listas administrativas de distribución de raciones en la ciudad de Babilonia, correspondientes al siglo VI antes de nuestra era, documentan la presencia de individuos identificados como descendientes de la Casa Real de Ascalón. Estos registros confirman que una parte significativa de la población urbana fue desplazada forzosamente para integrarse en la estructura de servicios del Imperio Central. Durante varias décadas, los grupos expatriados mantuvieron una identificación onomástica vinculada a sus ciudades de origen, como gente de Gaza o gente de Ascalón, según se desprende de los archivos de Nippur fechados a finales del siglo V, antes de nuestra era. No obstante, estos documentos representan las últimas trazas de una identidad étnica filistea diferenciada antes de su dilución definitiva en el sustrato demográfico mesopotámico. Hacia finales del siglo V antes de nuestra era, la trayectoria histórica de los grupos que aún se identificaban con la etnia filistea alcanzó su punto de disolución definitiva. Tras aproximadamente 150 años de exilio y desplazamiento forzado en Mesopotamia, los registros administrativos, como el archivo de Nippur, dejan de consignar individuos con la designación onomástica de gente de Gaza o gente de Ascalón. Este fenómeno indica un proceso de asimilación biológica y cultural total. Los descendientes de los deportados se integraron plenamente en la estructura demográfica mesopotámica, perdiendo cualquier rasgo de identidad diferenciada, lenguaje o praxis religiosa de sus ancestros egeos y cananeos. 6 siglos después de su irrupción en el Levante durante la crisis de la Edad del Bronce, la entidad nacional filistea cesó de existir como sujeto histórico. En el territorio de la antigua Pentápolis, el vacío demográfico resultante de las deportaciones babilónicas fue gestionado de manera distinta tras la caída de Babilonia, en el año 539 antes de nuestra era. Bajo la administración del imperio persa aqueménida, se implementó una política de repoblación estratégica. Sin embargo, los nuevos habitantes de la zona costera no fueron los antiguos filisteos, sino contingentes de origen fenicio. Las ciudades de Gaza y Ascalón fueron reconfiguradas como nodos comerciales para la flota fenicia, perdiendo sus características arquitectónicas y culturales previas. Para este periodo, la cultura material filistea, como su cerámica distintiva o sus hornos industriales de aceite, había sido sustituida por modelos estandarizados del ámbito persa y levantino septentrional. El núcleo urbano de Ekron proporciona un caso de estudio clínico sobre este colapso, aunque la ciudad es mencionada tangencialmente en registros posteriores, como el primer libro de los Macabeos en el siglo II antes de nuestra era. Las evidencias arqueológicas demuestran que, tras la incursión de Nabucodonosor en el 604 antes de nuestra era, el asentamiento nunca recuperó su densidad poblacional ni su capacidad industrial. Lo que permaneció fue un emplazamiento residual bajo un nombre que sobrevivió a la etnia que lo fundó. En contraste, la ciudad de Gaza, debido a su ubicación crítica en las rutas hacia Egipto, mantuvo una continuidad habitacional, aunque los sucesivos estratos de conflicto y reconstrucción han degradado severamente los niveles arqueológicos correspondientes al periodo filisteo original, dificultando un análisis forense completo de su fase inicial. El legado más persistente de esta civilización extinguida no reside en su continuidad genética, sino en la toponimia regional. Del término egipcio Peleset y el semítico Pilistim, se derivó la denominación técnica de la región situada entre la franja costera y el interior, Palestina. Esta nomenclatura fue adoptada por la historiografía griega clásica, apareciendo en las obras de Heródoto. Posteriormente, en tratados de geografía de Aristóteles y Estrabón.
La cristalización administrativa del término ocurrió en el año 136 de nuestra era, cuando, tras la neutralización de la revuelta de Bar Kokhba, la administración romana del emperador Adriano procedió al cambio de nombre de la provincia de Judea por el de Siria-Palestina, utilizando el nombre del antiguo adversario filisteo como una herramienta de reconfiguración política del territorio. El análisis de la infraestructura defensiva de la Pentápolis filistea revela un nivel de sofisticación en ingeniería militar que superaba los estándares del bronce tardío en el Levante. A medida que la Confederación consolidaba su control territorial, la disposición orgánica de los asentamientos iniciales fue sustituida por una planificación urbana ortogonal y sistemas de fortificación multicapa. En núcleos urbanos como Asdod y Ecrón, el registro arqueológico documenta la implementación de murallas de ladrillo de barro sobre cimientos de piedra ciclópea, con espesores que oscilaban entre los 3 y 5 metros. Estas estructuras no solo cumplían una función de delimitación perimetral, sino que integraban torres de flanqueo situadas a intervalos regulares para maximizar la eficiencia de los proyectiles de los defensores contra unidades de asedio. Un elemento técnico distintivo de la arquitectura militar filistea fue la adaptación de las puertas de la ciudad. A diferencia de las entradas simples de las aldeas cananeas, las ciudades filisteas desarrollaron el modelo de puerta de cámara múltiple. Este diseño obligaba a cualquier fuerza de infiltración a transitar por un corredor estrecho bajo fuego cruzado desde posiciones elevadas antes de acceder al núcleo urbano. La morfología de estas puertas indica una doctrina de defensa en profundidad, diseñada para neutralizar la superioridad numérica del atacante mediante el estrangulamiento del flujo de tropas en puntos de control táctico. En las ciudades costeras como Ascalón y Gaza, la ingeniería se adaptó a las condiciones geofísicas del litoral. Se han identificado restos de estructuras portuarias, que integraban diques de contención y sistemas de drenaje para prevenir la erosión salina de los cimientos urbanos. La capacidad de estos puertos para albergar naves de calado medio, similares a las representadas en los relieves de Medinet Abu con proas de voluta aviforme, sugiere que la Pentápolis mantenía una capacidad de proyección de fuerza naval constante. Esta infraestructura logística permitía el reabastecimiento de las ciudades sitiadas por vía marítima, una ventaja estratégica que complicaba las operaciones de asedio prolongadas por parte de las potencias terrestres del interior. El urbanismo interno también reflejaba una jerarquización del espacio basada en la funcionalidad administrativa y militar. Los sectores residenciales de la élite y los complejos de almacenamiento de suministros críticos se situaban en las zonas de mayor elevación o acrópolis, protegidos por un segundo cinturón de murallas internas. Esta segmentación del espacio urbano garantizaba la continuidad del mando incluso en caso de una brecha en el perímetro exterior. Además, la integración de cisternas de gran capacidad y sistemas de recolección de aguas pluviales dentro del recinto amurallado permitía a la población resistir periodos de aislamiento hídrico durante bloqueos militares, un factor clínico determinante en la supervivencia de los núcleos urbanos durante las campañas de alta intensidad del periodo neoasirio. El análisis metalúrgico forense de los artefactos recuperados en los estratos de la Edad del Hierro y revela que la superioridad bélica filistea no radicaba únicamente en la posesión del mineral, sino en el dominio de procesos térmicos avanzados, mientras que las poblaciones circundantes operaban principalmente con aleaciones de cobre y estaño, bronce. Los talleres de la Pentápolis implementaron el uso sistemático de hornos de reducción de tiro directo. Este método permitía alcanzar temperaturas críticas para la obtención de hierro esponjoso, el cual era posteriormente sometido a ciclos de forja repetitiva para la eliminación de escorias silicatas. La microestructura de las hojas de espada halladas en los yacimientos de Ecrón muestra evidencias de carburización superficial, un proceso técnico que transformaba el hierro dulce en un acero primitivo de alta dureza. La ventaja táctica de estas armas se manifestaba en su resiliencia mecánica. En un escenario de combate cuerpo a cuerpo, las hojas de bronce tendían a la deformación plástica o a la fractura ante impactos de alta energía. Por el contrario, el armamento filisteo, caracterizado por espadas de sección lenticular y puntas de lanza con nervadura de refuerzo, mantenía su integridad estructural y capacidad de penetración frente a protecciones laminares.
El examen de los restos óseos en contextos de conflicto de este periodo muestra patrones de trauma perimortem consistentes con el uso de hojas pesadas y de gran capacidad de corte, lo que indica una letalidad optimizada mediante el diseño industrial de las herramientas de asalto. Además de la producción de armamento, la metalurgia filistea se diversificó hacia la fabricación de herramientas de precisión para la agricultura y la construcción. Se han documentado rejas de arado, hachas de doble uso, y sierras de hierro que incrementaron la eficiencia en la transformación del paisaje y la explotación de recursos. Esta capacidad de manufactura a gran escala sugiere la existencia de una clase especializada de artesanos metalúrgicos, integrados en la estructura económica de la ciudad-estado y protegidos por normativas de control tecnológico. La restricción del acceso a estas técnicas de forja para los grupos del interior funcionó como una medida de seguridad nacional, asegurando que la simetría militar se mantuviera a favor de la Confederación durante varios ciclos generacionales. El fin del monopolio metalúrgico filisteo ocurrió de manera gradual mediante procesos de difusión tecnológica y espionaje industrial. Hacia el siglo X antes de nuestra era, la composición química de los artefactos metálicos en las tierras altas de Canaán empezó a mostrar una transición hacia el hierro, coincidiendo con la unificación de los reinos rivales. Sin embargo, el estándar de calidad y la estandarización de la producción en la Pentápolis continuaron siendo el referente regional durante siglos. La transición del bronce al hierro, liderada por los Peleset, representó el primer salto tecnológico disruptivo en la historia del Levante, alterando permanentemente la naturaleza de la guerra y la organización social en el antiguo Próximo Oriente. El análisis bioarqueológico de los cementerios filisteos, particularmente el hallazgo masivo en Ascalón, ha permitido una reconstrucción clínica de las condiciones de vida y los patrones de salud de esta población. El estudio de paleopatologías en los restos óseos revela una incidencia moderada de marcadores de estrés nutricional, como la cribra orbitalia y la hipoplasia del esmalte dental, indicadores de periodos de carestía durante la fase de crecimiento en la infancia. No obstante, en comparación con las poblaciones contemporáneas del interior de Canaán, los individuos de la Pentápolis presentan una robustez ósea superior, lo que sugiere una dieta más diversificada y un acceso constante a fuentes de proteína de alta calidad. La reconstrucción dietética mediante el análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno confirma una transición en los hábitos de consumo, mientras que las poblaciones locales basaban su subsistencia en el pastoreo de ovicápridos y el cultivo de cereales. Los filisteos introdujeron el consumo sistemático de porcinos y cánidos en sus centros urbanos. El hallazgo de abundantes restos óseos de cerdo en los estratos filisteos iniciales funciona como un marcador étnico y cultural disruptivo, dado que este consumo era prácticamente inexistente o estaba sujeto a tabúes en las comunidades semitas circundantes. Esta preferencia dietética, sumada al consumo de recursos marinos documentado por la presencia de vértebras de peces mediterráneos, refuerza la conexión con las tradiciones culinarias de la cuenca del Egeo. Las prácticas funerarias también exhiben una morfología diferenciada. El registro arqueológico muestra una transición de las inhumaciones en cuevas colectivas, típicas de la tradición cananea, hacia el uso de tumbas de cámara con pasillo de acceso, dromos y cistas individuales. En algunos contextos de élite, se han identificado sarcófagos antropoides de terracota con rasgos faciales estilizados, conocidos técnicamente como sarcófagos de estilo filisteo, que integran elementos estéticos egipcios con conceptos de enterramiento micénicos. La disposición de los cuerpos y la presencia de ajuares compuestos por cerámica bicroma, sellos cilíndricos y ornamentos de metal indican una estructura social altamente estratificada y una cosmogonía que mantenía vínculos simbólicos con sus ancestros transmarinos. Asimismo, el estudio de los restos óseos en contextos de enterramiento masivo ha permitido identificar traumas perimortem consistentes con el uso de proyectiles de Honda y armas de impacto, proporcionando datos sobre la demografía del conflicto. La baja frecuencia de patologías infecciosas crónicas en los estratos de la Edad del Hierro y sugiere que las ciudades filisteas contaban con sistemas de gestión de residuos y acceso a agua potable relativamente eficientes para la época. Estos indicadores bioarqueológicos consolidan la imagen de una sociedad urbana resiliente,
con una gestión avanzada de sus recursos biológicos y una identidad cultural que se manifestaba incluso en el tratamiento técnico de sus fallecidos. La base económica de la Confederación Filistea no se limitaba a la metalurgia y la agricultura industrial. La manufactura textil representaba un sector de alta especialización técnica. El registro arqueológico en núcleos urbanos como Asdod y Ecrón ha documentado una concentración anómala de pesas de telar de tipo carrete o circulares, cuya morfología difiere radicalmente de las pesas cónicas tradicionales del Levante. Este diseño de herramienta textil es un marcador tecnológico, originario del ámbito egeo y chipriota, lo que indica la transferencia de técnicas de tejido de hilos finos y lino procesado desde el Mediterráneo occidental. La estandarización de estas pesas sugiere una producción organizada en talleres urbanos destinados tanto al consumo interno de las élites como a la exportación de tejidos de alta calidad, vinculada estrechamente a la industria textil. La producción de pigmentos y tintes de origen orgánico constituía una actividad química de alto valor añadido. En las excavaciones de las ciudades costeras de Ascalón y Gaza, se han identificado depósitos de sedimentos con altas concentraciones de conchas trituradas de moluscos del género Murex. El procesamiento de estos gasterópodos permitía la obtención de la púrpura de Tiro, un tinte cuya síntesis requería un control preciso de la oxidación y la exposición solar para alcanzar tonalidades que oscilaban entre el violeta profundo y el carmesí. La presencia de instalaciones de maceración cerca de las zonas portuarias indica que los filisteos competían directamente con los centros fenicios en el mercado de bienes suntuarios, utilizando protocolos de extracción química que maximizaban el rendimiento de la materia prima biológica. El análisis de trazas en restos cerámicos y fibras preservadas revela el uso de mordientes minerales, como el alumbre, para fijar los pigmentos a las fibras naturales. Esta sofisticación en la química aplicada permitía la creación de vestimentas con patrones geométricos complejos, similares a los representados en los relieves egipcios de los guerreros Peleset. Estas prendas no solo cumplían una función utilitaria, sino que operaban como indicadores de estatus social y rango militar dentro de la estructura jerárquica de los serenes. La capacidad de generar excedentes en textiles teñidos permitía a la Pentápolis participar en redes de intercambio de larga distancia, canjeando manufacturas de lujo por metales preciosos y materias primas exóticas procedentes de Egipto y Arabia. Además, la industria del cuero y la curtiduría presentaba un desarrollo técnico notable, impulsado por la alta disponibilidad de subproductos de la ganadería porcina y bovina. Se han identificado herramientas de raspado de piedra y metal con patrones de desgaste consistentes con el tratamiento de pieles para la fabricación de arneses, calzado reforzado y protecciones corporales ligeras. Esta diversificación industrial aseguraba que la economía filistea no dependiera de un solo vector productivo, otorgando a la Confederación una resiliencia financiera que le permitió financiar sus campañas militares y mantener sus infraestructuras urbanas frente a las presiones externas de las potencias continentales durante siglos. La capacidad de proyección de fuerza de la Confederación Filistea dependía de un sistema de movilidad altamente tecnificado, centrado en el uso del carro de guerra de tracción mular o equina. A diferencia de los carros ligeros egipcios de 2 tripulantes, los modelos filisteos, según se infiere de la iconografía de Medinet Abu y restos de herrajes en Gat, presentaban una estructura más robusta, capaz de transportar a 3 combatientes, un conductor, un escudero y un hostigador armado con jabalinas o arcos compuestos. Esta configuración técnica transformaba al carro en una plataforma de tiro móvil y una unidad de ruptura de infantería, permitiendo maniobras de envolvimiento en las llanuras costeras de Canaán, un terreno geofísicamente óptimo para el despliegue de unidades de rodadura. La operatividad de estas unidades requería una infraestructura de soporte logístico avanzada. Se han identificado en los estratos de la Edad del Hierro 2 restos de establos de diseño tripartito y áreas de entrenamiento de équidos en las periferias de Cron y Asdod. El análisis osteológico de los restos de caballos y mulos revela patrones de desgaste articular consistentes con el tiro de cargas pesadas y ejercicios de alta intensidad,
lo que indica la existencia de programas de cría y mantenimiento veterinario gestionados por la administración de los serenes. Esta inversión en capital biológico aseguraba que la Pentápolis mantuviera una reserva de caballería lista para la movilización inmediata ante incursiones desde las tierras altas. La conexión entre las 5 ciudades-estado se facilitaba mediante una red de caminos consolidados que seguían la topografía del litoral. Esta infraestructura no solo cumplía funciones militares, permitiendo el desplazamiento de refuerzos entre Gaza y Ascalón en ciclos temporales reducidos, sino que actuaba como la arteria principal para el transporte de excedentes industriales. El uso de carros de transporte con ruedas reforzadas con aros de hierro, otra innovación de la metalurgia Pellecet, permitía el traslado masivo de ánforas de aceite de oliva y fardos textiles hacia los nodos portuarios, optimizando la cadena de suministro global de Levante. Asimismo, la logística filistea integraba sistemas de señalización óptica mediante torres de vigilancia situadas en promontorios estratégicos. Estas estructuras permitían la transmisión de alertas tempranas sobre movimientos de tropas enemigas o la aproximación de flotas extranjeras, reduciendo el tiempo de reacción de las guarniciones urbanas. Esta combinación de alta movilidad táctica, mantenimiento de activos biológicos y comunicación de larga distancia otorgó a la Confederación una resiliencia operativa que compensaba su inferioridad demográfica frente a las coaliciones tribales del interior. La gestión de la movilidad fue, en última instancia, el multiplicador de fuerza que permitió a los filisteos dominar el corredor costero durante más de medio milenio. En el análisis de la cultura material, la cerámica filistea constituye el indicador cronológico y diagnóstico más preciso para rastrear la evolución de este grupo humano. La transición de los Pellecet de una fuerza migratoria a una sociedad asentada se refleja con nitidez en la morfología de sus recipientes. Durante la fase inicial del asentamiento, Edad del Hierro, IA, la producción alfarera se define técnicamente como micénica 3C1B grande local o cerámica monocroma. Estos ejemplares, fabricados con arcillas de Canaán, pero siguiendo estrictos cánones estéticos del Egeo, presentan decoraciones en bandas simples de color oscuro sobre fondos claros, indicando que los artesanos iniciales poseían una memoria técnica directa de sus centros de origen en el Mediterráneo occidental. Hacia el año 1150 antes de nuestra era, la producción evolucionó hacia el estilo conocido como bicromo filisteo. Esta fase representa la madurez de la identidad visual de la Pentápolis. Se caracteriza por la aplicación de pigmentos rojos y negros sobre un engobe blanquecino, con un repertorio iconográfico sofisticado que incluye figuras de aves estilizadas, generalmente mirando hacia atrás, peces y motivos geométricos como espirales y triglifos. El análisis químico de estos pigmentos revela una estandarización industrial en los talleres de Asdod y Ecrón, sugiriendo que la cerámica no solo cumplía funciones domésticas de almacenamiento y consumo, sino que operaba como un artículo de prestigio en las redes de intercambio regional. La funcionalidad de estas piezas también aporta datos sobre la praxis social. El hallazgo recurrente de cráteras, copas de degustación y jarras con colador integrado, utilizadas probablemente para el consumo de cerveza o vino procesado, indica la persistencia de hábitos de sociabilidad egeos. Estos objetos contrastan con la sobriedad formal de la cerámica cananea contemporánea, subrayando una diferenciación en los rituales de comensalidad. La presencia de estos coladores sugiere un proceso de filtrado de impurezas botánicas, una técnica refinada de consumo de líquidos que se mantuvo como un rasgo distintivo de las élites filisteas durante varios siglos. Finalmente, hacia el inicio de la Edad del Hierro II, la cerámica filistea experimentó un proceso de semitización estética. Los motivos figurativos desaparecieron gradualmente, siendo sustituidos por un estilo decorativo más austero, conocido como rojo pulimentado o Ashdodware. Esta transición técnica es el reflejo material de la asimilación cultural. Aunque la estructura política de las ciudades-estado permanecía, la estética visual de la población se había fundido con las tradiciones del Levante. La cerámica, por tanto, actúa como un registro fósil del ciclo de vida de esta civilización, documentando desde su irrupción disruptiva hasta su integración final en el ecosistema cultural de Canaán. El análisis de la estructura social filistea revela una organización estratificada donde la movilidad individual,
estaba supeditada a la pertenencia a gremios productivos o linajes militares. En la cúspide de esta pirámide se situaba la aristocracia de los serenes, cuya autoridad no era únicamente coercitiva, sino administrativa. Los registros de propiedad y los sellos cilíndricos hallados en contextos palaciegos indican la existencia de una burocracia técnica encargada de la redistribución de excedentes y la gestión de tierras comunales. Esta élite funcionaba bajo un código de conducta que enfatizaba la cohesión del bloque confederado, operando como un consejo de defensa ante amenazas externas. En la esfera doméstica, el estatus de la mujer en la sociedad filistea presentaba rasgos de autonomía que la diferenciaban de sus contemporáneas en las tierras altas. El estudio de la disposición de las viviendas y la distribución de herramientas de producción textil sugiere que la mujer no solo gestionaba la economía del hogar, sino que poseía autoridad sobre los procesos de manufactura artesanal. La presencia de ajuares funerarios femeninos con objetos de gran valor, como joyas de oro labrado y espejos de bronce pulido, indica una capacidad de acumulación de riqueza personal y un reconocimiento social vinculado al prestigio del linaje. Es plausible suponer un sistema de herencia, que aunque predominantemente patrilineal, permitía a las viudas o hijas de la élite mantener el control de activos económicos críticos durante periodos de transición política. El derecho filisteo, aunque no se ha preservado en un corpus legislativo escrito, puede inferirse a través de la praxis comercial y los tratados de vasallaje documentados por potencias externas. La regularidad en las transacciones de aceite y textiles sugiere la existencia de normativas sobre pesos y medidas, así como protocolos para la resolución de disputas mercantiles en los mercados urbanos. Las ciudades de la Pentápolis operaban bajo un régimen de derecho de ciudad, donde los ciudadanos libres gozaban de protecciones jurídicas frente a los residentes extranjeros o los prisioneros de guerra destinados a trabajos forzados en la industria oleícola. La base de la pirámide social estaba compuesta por campesinos dependientes y operarios industriales, cuya vida estaba ligada a los ciclos de cosecha y producción de los grandes complejos estatales. No obstante, a diferencia de otros sistemas de servidumbre del Próximo Oriente, los indicadores de salud, o sea en las clases trabajadoras filisteas, no muestran signos de desnutrición crónica extrema, lo que sugiere un sistema de redistribución de raciones relativamente eficiente. Esta estabilidad social interna fue un factor determinante para la resiliencia de la Pentápolis. Una población integrada y alimentada era menos propensa a la sedición interna, permitiendo a los serenes concentrar sus recursos en la defensa de las fronteras frente a la expansión de los imperios mesopotámicos. La vitalidad económica de la Confederación Filistea durante la Edad del Hierro II se sustentó en una transición técnica de modelos de trueque simple hacia sistemas de premoneda basados en el peso de metales preciosos. El registro arqueológico en centros urbanos como Ecrón y Ascalón ha revelado la presencia recurrente de depósitos de plata troceada, conocidos técnicamente como axilver. Estos conjuntos de fragmentos de lingotes, joyas desmanteladas y láminas de plata operaban como un estándar de valor variable, cuya validez se determinaba mediante el uso de balanzas de precisión y juegos de pesas de piedra, hematita o caliza, calibrada según el sistema ciclo fenicio o el estándar asirio. Esta sofisticación financiera permitía a las ciudades filisteas participar en circuitos comerciales que se extendían más allá del Levante meridional. El análisis de procedencia de los metales, realizado mediante espectrometría de masas, indica que parte de la plata circulante en la Pentápolis procedía de minas situadas en la península ibérica y Anatolia, lo que confirma que los puertos filisteos eran nodos receptores de la expansión comercial fenicia hacia el Mediterráneo occidental. La capacidad de las élites de Gaza y Ascalón para acumular y redistribuir estos activos financieros fue lo que permitió el financiamiento de las infraestructuras industriales oleícolas y el mantenimiento de guarniciones militares permanentes frente a las presiones de los imperios mesopotámicos. En el ámbito de la numismática temprana, aunque las monedas acuñadas propiamente dichas no aparecieron hasta el periodo persa tardío, las ciudades filisteas adoptaron rápidamente el uso de sellos oficiales para garantizar la pureza de los metales en lingotes. Esta proto-moneda facilitaba la recaudación de tributos
y el pago a contingentes de mercenarios extranjeros, optimizando la gestión del tesoro estatal. La integración de Filistea en la red comercial fenicia no fue de subordinación, sino de simbiosis logística. Mientras Fenicia controlaba las rutas de alta mar, las ciudades filisteas dominaban el corredor terrestre y la producción masiva de bienes de consumo, aceite, vino y textiles, actuando como el motor productivo del litoral. Asimismo, el comercio de larga distancia introdujo en la Pentápolis una variedad de bienes exóticos que modificaron los patrones de consumo suntuario. Se han identificado recipientes de alabastro egipcio, marfiles tallados de origen sirio, y cuentas de cornalina procedentes de la península arábiga. Esta afluencia de materiales de lujo no solo reforzaba el estatus de los serenes, sino que generaba una clase de mercaderes urbanos con alta movilidad y conexiones internacionales. La economía filistea, por tanto, se definía por su apertura exterior y su capacidad de adaptación a las fluctuaciones de los mercados globales del primer milenio, antes de nuestra era, manteniendo su relevancia financiera incluso bajo condiciones de vasallaje político. Tras la caída del imperio neobabilónico en el año 539 antes de nuestra era, la región de la antigua Pentápolis fue integrada en la estructura administrativa del imperio persa aqueménida, como parte de la satrapía de Ebernari, transeufratina. Durante este periodo, se produjo una reconfiguración demográfica y urbanística crítica. Las ciudades de Gaza, Ascalón y Asdod fueron designadas como centros de operaciones logísticas para las campañas persas contra Egipto. Sin embargo, el análisis de los estratos de ocupación de esta fase muestra una ausencia casi total de rasgos culturales filisteos. La arquitectura doméstica y los patrones de consumo fueron sustituidos por estándares de la cultura fenicia y persa, lo que indica que la población residente, aunque ocupaba los mismos emplazamientos geográficos, carecía de una continuidad étnica con los Peleset de la Edad del Hierro. La irrupción de las fuerzas macedonias de Alejandro Magno en el año 332 antes de nuestra era marcó el inicio del periodo helenístico y la disolución definitiva de cualquier remanente de autonomía local. El asedio de Gaza, que duró 2 meses debido a su posición estratégica y sus potentes fortificaciones, representó el último episodio de resistencia militar a gran escala en el antiguo territorio filisteo. Tras la caída de la ciudad, la población fue diezmada o vendida como esclavos, y el enclave fue repoblado con veteranos griegos y poblaciones locales asimiladas. En este nuevo contexto cosmopolita, el término filisteo ya no definía a un grupo étnico activo, sino que se había convertido en un arcaísmo geográfico o una referencia literaria en los textos sagrados de las poblaciones vecinas. La helenización de la costa cananea fue un proceso de aculturación profunda. Las antiguas ciudades-estado fueron reorganizadas bajo el modelo de la polis griega. La lengua griega sustituyó a los dialectos semíticos en la administración y el comercio, y la moneda helenística estandarizó los intercambios económicos. Para el siglo II antes de nuestra era, los habitantes de Ascalón o Gaza se identificaban a sí mismos como ciudadanos del mundo helénico, ignorando por completo su pasado como integrantes de la Confederación Filistea. El desvanecimiento de los rasgos culturales autónomos fue absoluto. El registro arqueológico de la época helenística y romana muestra una uniformidad material, que borra las distinciones que una vez hicieron de la Pentápolis una entidad única en el Levante. Lo que perduró fue la infraestructura, los puertos que los filisteos habían desarrollado, y las rutas comerciales que habían consolidado continuaron operando, pero bajo el mando de nuevas potencias imperiales. La historia de los filisteos se cerró así, no con una destrucción súbita, sino con una dilución silenciosa en el vasto crisol de culturas que definieron el Mediterráneo antiguo en el tránsito hacia la era común. El balance final de la trayectoria histórica de la Confederación Filistea revela una entidad social de una complejidad técnica y organizativa que desafía las narrativas simplificadas de la antigüedad. A través de 6 siglos de presencia ininterrumpida en el Levante meridional, los Peleset no solo actuaron como un catalizador para la transición tecnológica de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro, sino que establecieron un modelo de urbanismo industrial y gobernanza confederada que influyó en la estructura geopolítica regional. El estudio multidisciplinario de sus restos materiales, desde la metalurgia del hierro carburizado hasta la producción masiva de lípidos vegetales,
demuestra que la Pentápolis fue, durante gran parte de su existencia, el motor económico de la costa cananea. La paradoja de los filisteos reside en que, mientras su identidad biológica y cultural se diluyó progresivamente en el crisol demográfico de Mesopotamia y el Levante bajo los imperios babilónico y persa, su designación onomástica alcanzó una inmortalidad administrativa. La evolución fonética de los términos Peleset y Pilistim hacia la denominación palestina trascendió la existencia del pueblo que la originó. La adopción de este término por la historiografía grecorromana y su posterior institucionalización por el Imperio Romano en el siglo II de nuestra era, consolidaron un referente geográfico que ha persistido durante 2 milenios, sobreviviendo a múltiples ciclos de conquista, migración y cambio religioso. Desde una perspectiva de análisis histórico objetivo, el legado filisteo se manifiesta en 3 vectores fundamentales: la disrupción tecnológica, la integración comercial y la resistencia institucional. Su capacidad para asimilar elementos culturales diversos, egeos, chipriotas, egipcios y semíticos, y transformarlos en una síntesis funcional, les permitió mantener una soberanía efectiva frente a potencias demográficamente superiores. Los restos de sus murallas ciclópeas, sus sofisticados sistemas de prensado de aceite, y su cerámica bicroma, no son solo reliquias de una cultura extinguida, sino evidencias de una sociedad que priorizó la eficiencia productiva y la cohesión estratégica como herramientas de supervivencia. En conclusión, la desaparición de los filisteos como grupo étnico diferenciado hacia finales del siglo V antes de nuestra era no supuso la anulación de su impacto histórico. La arqueología moderna, al despojar la historia de sesgos literarios y sensacionalistas, ha restituido a la Pentápolis su estatus como una de las civilizaciones más dinámicas y técnicamente avanzadas del antiguo Próximo Oriente. Su rastro, aunque borrado de la memoria genética, permanece indeleble en la topografía, en la terminología geográfica y en los estratos profundos de la Tierra, que una vez dominaron con armas de hierro y barcos de proas aviformes. El horizonte Peleset sigue siendo un campo de estudio clínico esencial para comprender la resiliencia humana ante el colapso de las grandes civilizaciones.